Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Soy Luis Peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, con este programa que lleva a sus hogares oportunidades para discutir sobre libros, sobre arte, sobre intelectualidad, sobre esos benditos problemas que no sabemos cómo resolver y que si acumulamos criterio, es decir, si tenemos capacidad crítica para decidir, posiblemente podamos conseguirle soluciones. La noche de hoy estoy acompañado por un hombre de extensos ya 74 años. No. Yo me voy a poner como las damas. Como las mises. ¿Ah? No dice la edad. 35. Yo tengo 72. 72 años. Este hombre que está a mi lado es Douglas Zavala. Bueno, conocido en los bajos fondos de la política como un ex guerrillero. No sé por qué eso parece que te persigue cuando tú eras... No me he podido quitar de encima. Cuando realmente toda tu vida has sido más bien un demócrata. Es decir, has pasado más tiempo siendo demócrata que intentando tumbar gobiernos a la fuerza. Pero en los grupos me sacaron un sticker. Douglas Zavala. Zurdo. Yo no le hago caso a eso ya. Douglas Zavala es, además de haber sido guerrillero, que es lo que todo el mundo lo llama cada vez que lo presentan, bueno, realmente es un escritor, es un poeta, porque ha publicado ya 2 libros de poesía, es un historiador, cronista, porque se ha dedicado, por cierto, 2 libros maravillosos a cronicar la realidad, a tomar un tema y ponerlo redondito, sabroso, para que se pueda leer algo con amenidad. Y también es un opinador político, eso sí, porque bueno, ha publicado 3 o 4 libros ya sobre sus artículos de opinión, porque es un escritor de oficio, todos los días escribe, y cuando no escribe está pensando qué va a escribir, en eso se la pasa, o escribiendo o pensando qué va a escribir. Entonces, Douglas, ahora sí, oficialmente, dale un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, y a todas las personas que nos escuchan en la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Te debo dar primero las gracias, Luis, por haberme invitado a estas conversaciones y saludar a todos los que nos están escuchando y que después nos van a ver, me imagino. Hay algunos privilegiados que nos pueden ver por YouTube. Ajá. Pero bueno, la gran masa que nos escucha es la Red Nacional de Emisoras, la Red Nacional de Emisoras más grande del país. Tiene más emisoras que el gobierno nacional. Fe y Alegría tiene 23 emisoras en todo el país, que va desde Paraguaypoa, donde nos están escuchando en este momento, y baja en el Zulia hasta Machiques y se extiende hasta el otro lado del país. Estamos en Puerto Ayacucho, estamos en el estado Bolívar, en el estado de Anzoátegui, en el estado Sucre, en Nueva Esparta. En el sur nos encontramos en San Cristóbal, en Mérida, en Apure, casi toda la geografía nacional. ¿Y en la Colonia Tovar? En la Colonia Tovar no nos escuchamos. Pero en Caracas hay emisoras. Pero te debo felicitar. Claro. Porque Fe y Fe y Alegría, ¿no? Mira, es el deseo de llevar la educación. Yo creo que Fe y Alegría, ese corazón rojo de Fe y Alegría crece. Tú también eres compañero de Fe y Alegría. Sí, yo tengo un programa los jueves a las 3 de la tarde, 3 a las 3, porque lo hago con Nino Mora, mi persona, y el invitado. Mira, pero vamos a hablar del hombre que nació, que sería en el año 1951, 1950. ¿Cómo te recibió? ¿En qué familia llegó al mundo Douglas Zavala?
¿quiénes eran tus padres? ¿En qué parte de la geografía nacional dieron a luz a ese muchacho que iba a ser un cabeza caliente toda su vida, que iba a ser un enamorado, además un múltiplemente divorciado? Tienes a la tercera va la vencida, ¿no? Tres esposas y un montón de hijos, porque tienes más hijos que José, que el patriarca. Tengo 7 hijos. Ah, no, todavía, yo pensé que tenías 12. No, tengo 7 hijos. Tengo 7 hijos varones. Casi como Aureliano Buendía. 7 presentados, ¿será? Sí, 7 hijos. Y tengo un chorrerón de Estás como mi abuelo, que mi abuelo... De nietos, y tengo 2 bisnietos, 2 bisnietos. Ah, pero cuéntame, ¿dónde naciste? Te voy a decir, como decía un hermano que ya no nos acompaña, que cada vez que cumplía años él decía, hoy les voy a recordar que en 1900, decía la fecha, nació un lindo y hermoso bebé. Entonces así estoy yo. Yo nací en 1951, un 11 de mayo, por supuesto, donde nacían la mayoría de los muchachos de esta ciudad, lo que llamaban el hospitalito, que es hoy el hospital que está al lado de la basílica. Que se encuentra en el sector Veritas de Maracaibo. No, allí. Ah, no, al lado de la basílica. Aquí al lado de la basílica. El hospital Chiquinquirá. El hospital Chiquinquirá. Yo nací en ese hospital, que era el hospitalito. Y por supuesto, la calle que está al frente de ese hospital, que todavía está la calle esa allí, esa era mi calle. Yo nací y me crié en Los Biombos. O sea que vos sois, lo voy a decir en maracucho, aunque estamos para toda la red nacional, por supuesto, vos sois del Saladillo. Sí, yo es como la gaita. Yo nací en el Zulia, soy del Saladillo, y en la Flor del Zulia yo jugaba cuando niño. Porque la Flor del Zulia era una de las bodegas que quedaba en toda la esquina de mi casa. Y en la otra esquina estaba el Abasto del Saladillo. Y esa calle donde yo nací, por excelencia, fue una calle de gaitero. O sea, si naces en el año 50... nací. En el año 51... Bajo el régimen de Marcos Pérez Jiménez. ¿Tienes algún recuerdo en tu infancia de niño? Claro, uno a los 5 años no tiene memoria política, uno a los 5 años no sabe que es pobre, o no sabe, uno es feliz, ¿no? Sencillamente. Pero no sé si tienes algún recuerdo ya a los 9 años, a los 8 años de la caída de Pérez Jiménez. Sí, cómo no, yo me recuerdo cuando cayó Marcos Pérez Jiménez, los estudiantes universitarios anduvieron por la ciudad y andaban en camiones de volteo, encaramados, celebrando, y la gente, pero fundamentalmente los estudiantes. Donde hoy anda la basura de casi todos los municipios de Venezuela. Bueno, sí, pero me imagino que eran de transporte, no de gente, sino de carga, pues, ¿no? Y hubo una concentración al otro día, una parte, pues, o a los días, no me recuerdo así con precisión, y llegó un grueso de estudiantes en camiones y en camionetas, llegaron a toda la esquina de Cambuleto, que era en la placita, lo que llamaba la placita de los muertos, que estaba al terminar la calle Los Biombos. Ella hacía transversal con la avenida Las Delicias, y de inmediato venía la placita de los muertos. Y ahí yo me recuerdo que yo logré ver eso. Y después sí me recuerdo que al año se comenzaron a producir invasiones en zonas de la ciudad, y también viví esa experiencia. Pero propiamente en los 2 días yo me recuerdo completico. Yo tenía 7 años, porque yo nací en el 51 y en el 58 yo tenía, es lógico, tenía 7 años, pero sí yo logro recordarme. Lo que sí debes tener muy claro fue cuando Caldera mandó a tumbar el Saladillo. Ya eras un hombre. Sí, yo pertenezco a la generación de los últimos jóvenes del Saladillo. Yo pertenezco a esa generación. Para quienes nos escuchan a nivel nacional, el Saladillo era un barrio, digamos, un sector popular que estaba alrededor de la iglesia, sí, la basílica de la Chiquinquirá, toda la parte de atrás, y un poquito al frente también. Sí. Pero menos. Adelante estaba el barrio Venezuela, que llamaba. Ese sector eran casas de tipo republicano, es decir, casas construidas en los años 1800, a finales del 1800, con la influencia de materiales de construcción locales, y que era un reservorio, por supuesto, de arquitectura colonial, de lo que quedaba de la arquitectura colonial y de la nueva arquitectura republicana, y
y Caldera, y un señor llamado Hilarión Cardoso, gobernador del Zulia, nombrado a dedo por Caldera, por supuesto, como eran los gobernadores. No habían elecciones. Bueno, ellos decidieron modernizar el centro de la ciudad y la mejor idea fue derribar todas esas casas coloniales, sacar a las familias de las casas coloniales y dejar al centro no convertido en lo que es. Yo estuve, incluso hay una gaita referida a eso, que hablan de Puerto Arturo. Yo fui al acto, fuimos todos los muchachos los que vivíamos ahí detrás de la basílica, un grupo, entre eso estaba Edison Chulio, Tachuela, José Abreu, que le decíamos Hito, todavía le dicen Hito, Rómulo, Ramírez, y nosotros fuimos a ver cuando le metieron la primera, era una grúa, cuando tumbaron Puerto Arturo, que fue lo más significativo, y han escrito mucho porque fue la primera casa que se tumbó en el Saladillo. Y además viví la experiencia con el padre mío, porque nosotros fuimos la última familia que se salió de la calle Los Biombos, y la madre mía, obstinada con mi papá, mi padre y mi madre eran saladilleros, pero entonces él, aferrado a esa casa, se quedó allí hasta cuando ya lo que nos quedaba era escombro. Y nos fuimos a vivir, a ser vecinos de Quecambuleto, porque esa parte del Saladillo, donde está el cine Boconó. O sea, ustedes con el dinero que les dieron compraron una casa lo más cerca posible. Lo más pegado. Porque eso también fue un proceso traumático, porque mucha gente recibió una indemnización falla que no les alcanzó para estar en sitios donde estaban acostumbrados, sino que terminaron en una invasión, la invasión de Francisco de Miranda por la limpia detrás del hipódromo. Otros lograron comprar la inicial para comprarse una casa en un conjunto residencial llamado El Agua Azul. Es decir, y algunos tomaron para el Naranjal, que ya estaba, para San Francisco, que la estaban terminando de construir. Yo fui a dar allá con mis viejos a San Francisco, al final ya cuando también estaban tumbando toda la parte de arriba del Saladillo, lo que tenía que ver con el cine Boconó, la Placita de los Muertos, la calle de las Palomas. Y entonces tuvimos que, ahí sí el padre mío agarró y se fue a vivir a San Francisco en la urbanización. Porque tenía una hermana que era de allá de... Mira, Douglas, vamos a hacer una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y de regreso vamos a hablar cuándo comenzó el gusanillo de la política en Douglas. ¿Quién fue el que lo inoculó? Como dirán, la palabra que se puso de moda en la política venezolana. ¿Y cómo comenzaste a decir? ¿Cómo terminaste con un fal en una montaña, solo, escuchando aquel cuento de escuchando a Carlos Andrés Pérez diciendo, ya me vas a echar ese cuento? Ya venimos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando amenamente con nuestro amigo, porque realmente es mi amigo, Douglas Zavala. Las amistades no tienen edad, Douglas. No, para nada. Es decir, uno puede ser amigo y me ha pasado... Y en mi caso, como decía Picasso, ¿verdad? Cuando sé joven toda la vida. Mira, aquella expresión, tomar el cielo por asalto, que fue tan utilizado para describir lo que querían hacer unos muchachos de 14, 15, 16 años que querían
cambiar el rumbo de la historia política venezolana, pero con un fusil. Y además había otra frase muy bella que yo siempre la he acompañado por el resto de mi vida, siempre, que era del poder del Mayo francés, de los muchachos del Mayo francés: prohibido prohibir, que tiene un contenido filosófico, es decir, que tiene que ver con la rebeldía, con ¿Cuándo ser comenzaste contestatario. en el mundo político? ¿Cuándo te comenzaste a equivocar? Chico, yo vine, yo tuve mucha influencia de una familia nicaragüense, de un viejo sandinista que había peleado con Sandino en las montañas de Segovia, Nicaragua, y él se vino para Venezuela, ¿no? Y aquí él, se integró al Partido Comunista y tuvo varios hijos, entre esos a Bolívar Sáenz, que es mi amigo todavía, siempre hemos sido amigos, y yo siempre le he hecho ese cuento a la gente y a él mismo, ¿no? Porque yo estudié en la escuela técnica, ¿sabes? Entonces, en el primer año yo estaba recién llegado, y él, que era de hijo comunista, ¿no? Además hijo de un viejo guerrillero sandinista, yo me hice amigo de él porque una vez entró al salón de clase. Él no estudiaba conmigo, estaba en otra sección. Entró, dijo: profesor, permiso. Y el muchacho entró, un muchacho flaquito, cambeto, negrito, y se ha tirado un discurso invitando a los estudiantes que nosotros debíamos salir a la calle a protestar y tal. Entonces yo dije, yo eso se puede hacer. Eso quiere decir el año 60, el año 60, 65. 65, 66. Eso se puede hacer, hablar, y que la gente, y que los profesores. Entonces me hice amigo de él, me llevó para su casa. Y entonces, por supuesto, una casa de una profunda formación de izquierda, comunista, y el viejo, y él fue más el padre, Claro. el padre, pues. Entonces, cuando vine a ver, estaba militando en la Juventud Comunista, en una etapa donde, eso fue 66, yo milité en la Juventud Comunista 66, 67, 68, hasta cuando el Partido Comunista vuelve a la legalidad y participa en las elecciones de 1968 con una mampara que crearon que se llamaba Unión para Avanzar UPA, y por supuesto tenía el símbolo del gallito, y apoyando a Prieto Figueroa. Mira, pero milité en todo ese tiempo, 3 años, yo estuve 3, 4 años militando en la Juventud Comunista. Este es un tema recurrente aquí en el programa, sobre todo últimamente, el hecho de que yo siento que a tu generación, a los que nacieron en los 50 hasta el 59, y a algunos quizás que nacieron en el 70, pero sobre todo los que nacieron en el 50, le truncaron la juventud. Es decir, tú hoy no piensas a un muchacho de 12 o 13 años pensando en tumbar al gobierno. Tú ahorita no ves a un muchacho de 14 o 15 años pensando en militar en un partido, en cambiar. No vemos Greta Thunberg por ahí amarrándose a un árbol, diciendo no tumben este árbol. Esas actitudes es joven, ¿no? Ya no las hay. Es decir, nuestros jóvenes están en otra cosa. Nuestros jóvenes están pensando en cómo vender, cómo traer productos de China, o en bailar TikTok. ¿Quién sabe? Bueno, también es por el momento que nosotros estamos viviendo. Es decir, todas las muestreos de opinión que te están dando de los que trabajan en esa área, indican que en Venezuela ahorita el activismo político escasamente, yo voy a decirte una cifra exagerada, el 30%. Yo creo que no llegamos al 30% de los venezolanos que les interesa. Las encuestas dicen que el 8% de la gente es la que está metida en el asunto político. Te puedes imaginar, estoy exagerando, ¿verdad? Entonces, quizás en aquellos tiempos no. ¿Ves? Yo soy de la generación del Mayo francés, de los jóvenes, del poder joven. Es decir, hubo una efervescencia en el mundo, los Beatles. Yo pertenezco a la generación de los Beatles. O sea, pero tú agarraste la época, la agarraste, en vez de meterte a hippie, te metiste a comunista. Sí, hombre, tú sabes que yo siempre he hecho ese cuento, y una vez se lo dije a él. Aquí se hizo un festival parecido al Festival de Gusto. El Yanamacumbe. El que se hizo aquí en el El Yanamacumbe. Ajá. Y entonces yo. O se hizo aquel otro, de las 1000 canciones por la paz. O sea, el de las 1000 canciones por la paz, que se hizo en Grano de Oro, ahí en el hangar. Y entonces yo venía de Caracas, yo estaba en Caracas, yo vivía en Caracas, estudiaba en Caracas. Y entonces
vine y yo le rogué, y déjeme hablar 5 minutos, le decía. No, Douglas, pues todos me conocían, pues. Aquí no se puede hablar de política, yo no voy a hablar de política, pero a mí me tienen que dar a Sergio Antillano. Sergio, dame una palomita nada más. Douglas, no puedes hablar de política. Y Sergio era comunista. Pero sí, pero como era una actividad, ¿me entiendes? Y aquel festival, aquellas cosas, digo, medio me subí, medio dije unas 3 cositas, saludo, no sé qué cosa y tal, pero yo era por el afán de sentir la sensación de que estaba participando en ese evento, que fue muy bonito. Pero yo todo ese tiempo, como tengo que decir aquí, por ejemplo, yo milité con Arsenio Bermúdez, él en el sector universitario, Francisco Rojas, Arsenio Bermúdez, Omar Uribe, y abajo nosotros, Bolívar Sáenz y tal. Hace rato me estabas explicando un poco el gran problema, me decías cómo se parecía la oposición de hoy a el movimiento de izquierda violento de la época de los 60 y de los 70, ¿no? Uh-huh. Me decías, bueno, aquí hay un montón de partidos, cada uno anda por su lado, y en aquel entonces también había muchas divisiones. Bueno, sí, yo te comentaba esto porque o sea, la historia no se repite, eso es obvio, no se repite la historia, pero el proceso que nosotros estamos viviendo, que está viviendo la oposición, de alguna forma tiene algunos visos, se parece mucho a lo que nosotros vivimos. Yo que vengo del mundo de la ultraizquierda, porque yo milito en el Partido Comunista hasta el 68, inmediatamente me regreso a lo más radical que había en ese momento en la izquierda venezolana, que era el Partido de la Revolución Venezolana, era largo el nombre, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Eso no era un partido, eso era un ejército. Eso era un partido, un grupo armado que lo dirigía Douglas Bravo. ¿Que fue tu amigo hasta que murió, Douglas Bravo? Sí, por supuesto, siempre. Y la mayoría de los compañeros que estábamos allí. ¿Conociste al Flaco Prada? ¿Conociste? Sí, a Ali Rodríguez, murió en el gobierno con Chávez, por supuesto, el Chino Daza, está vivo, somos muy amigos. Todavía quedamos de esa generación que tuvimos. ¿Cuándo entraste en el PRB? Yo entré en el Partido de la Revolución Venezolana en el 69, en Caracas. Estando yo allá en Caracas, yo participé estuve allí en las manifestaciones, en las protestas. Yo era dirigente estudiantil en la Escuela Técnica Luis Caballero Mejía en Caracas, y por supuesto estaba la efervescencia de la lucha por la autonomía, y Bianco era el rector, y yo estuve allí el día que Caldera vulneró la autonomía. Sí, allanó la universidad, nos llevaron detenidos a nosotros, y yo tenía vínculos realmente era con el ORM. Al principio, por un amigo aquí del Zulia que me hizo una combinación para que me vise allá, pero nada, a nosotros nos llevaron muchachos. Yo un mes preso en Cotiza, pero no por subversivo, sino por las actividades de protesta de los estudiantes en ese momento, y porque yo estaba dentro de la central cuando bajaron de los helicópteros los cazadores. ¿Luisa Ortega Díaz fue del PRB? Sí, por supuesto. Y entonces yo allí salí, y a los meses los amigos, los muchachos que estaban, había un equipo en la técnica que era del PRD, me llevaron a conocer. Entonces me dijeron, no, nosotros te vamos a integrar y tal. Y yo emocionado, bueno, sí, está bien. Y a la primera persona que yo conocí en el PRD fue Ali Rodríguez. Y después fuimos muy amigos toda la vida. Pero, a ver, si tú me sabes decir esto, ¿por qué Ali Rodríguez Araque y Douglas Bravo se separan? ¿Qué es lo que los divide? Mira, a mí me dijo José Quintero Weir que robaron 3 bancos y Ali Rodríguez se llevó los cobres para Cuba. Así me dijo José Quintero Weir. Pero José Quintero no puede decir eso. Ah, bueno, pero no, dime tú que estabas ahí. En honor a la verdad, esas no fueron las razones por las que nosotros rompimos. Yo te pudiera decir... ¿Tú te fuiste con Ali Rodríguez? Yo me fui con Ali Rodríguez. Te puedo decir una experiencia cortica. Quizás eso marcó demasiado a ese movimiento que venía de vivir desde que se fundó el PRB en 1966 hasta ese momento, predicando con fuerza el tema de la abstención, que tiene que ver con las experiencias y los llamados, por eso yo ahora en este proceso, en esta etapa, jamás he acompañado las campañas de abstención, porque el voto es el arma fundamental, es el arma del ciudadano. O sea que ya tú te equivocaste en los 60. Entonces yo no me iba a equivocar, yo pasé 20 años llamando a la abstención. Y ¿cuándo se produjo por qué se produce esa división? Cuando a nosotros el tema ya que veníamos de toda esa etapa
tan agobiante de presos, muertos, bueno, de todo lo que vivimos nosotros. Y al final llevamos a la atención creyendo que el día de las elecciones, donde Luis Herrera Campín salió electo, nosotros íbamos a hacer una revolución en el país, porque el pueblo iba a salir a las calles, se iba a armar una revuelta popular casi planetaria, como decía Douglas, y de allí nosotros íbamos a irnos con la gente a Miraflores. Mira, ¿qué sucedió? Voy a echarte cuento rapidito. Nos queda un minuto este segmento. Me han mandado a mí a averiguar afuera, no había celulares. Y estábamos reunidos el comité político y el cogollito del PRB en el este de Caracas. Y me han mandado a mí. Bueno, yo me recuerdo, el flaco Prada dijo, que vaya Marco Polo, se monte en su carro y vaya a averiguar qué sucede, porque hay muchas bombas. De repente es que estalló la insurrección. Y nosotros estamos aquí encerrados. Además estábamos encerrados con armas, con cosas, porque íbamos a irnos a ponernos. Mira, cuando salí, yo digo, bueno, voy a mi casa. Y yo vivía en los Jardines del Valle, frente a la casa de Copey. Y cuando llego allí, y la algarabía en las calles del Valle, y toda esa parte que se sentía desde el 23 de enero, era porque se estaba dando la victoria de Luis Herrera, que en ese momento fue el presidente donde hubo una mayor participación electoral en el país. Mira, después que sucedió eso, yo cuando me vine de regreso, que venía por la autopista del Valle para la autopista del Este, a donde estábamos en Conchagua, esperando la insurrección, yo dije, Dios mío, el ridículo total, yo jamás vuelvo a acompañar a la abstención, jamás vuelvo a acompañar a la abstención. Vamos a hacer esa fue una de las causas. Vamos a hacer una pequeña pausa, Douglas, de 2 minutos, y después me vas a decir porque te llamaron Marco Polo. Ese es un cuento que me gustaría saber. Estamos hablando con Douglas Zavala, escritor, sobre todo escritor. Se ha dedicado los últimos 30 años de su vida a escribir. Lo único que sé es leer y escribir. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con Douglas Zavala, un escritor, bueno, muy interesante, poeta, cronista, historiador, analista político. Me estabas contando que yo te decía lo que me había contado José Quintero Güey, ¿no? Así que posiblemente sea el cuento que echó el Douglas Bravo. Hay cuentos que no se cuentan. Ali Rodríguez escribió un libro llamado Antes que se me olvide, y por supuesto yo obligado me lo leí para verlo, pues, ¿me entiendes? Y hay cosas que no se cuentan, es decir, nosotros pero participamos, se pudieron haber participado en tantas operaciones que en ese momento se llamaban operaciones de carácter financiero para ¿Cuántos bancos se robó el PRB? No sé, lo que sí sé es que era una cuestión de bandoleros. Yo siempre la reivindico, pero no en los términos como lo decía Douglas, pero Douglas siempre decía, la revolución se hace con hombres, armas y dinero. Y después el MAS sacó la consigna fundamental de ellos cuando surgió el MAS, que surgió en 1970 el MAS, sacó aquella consigna genial, imaginación contra dinero, para contrarrestar la avalancha publicitaria de los gobiernos, ¿verdad? Y hoy hay que decir, para hacer la política, hay que decir imaginación más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, porque no es fácil mantener el activismo político
en la calle, así sea de la forma ordinaria, trabajando, haciendo O sea, actividades. estamos hablando que en el año 1978, cuando gana Luis Herrera Camping, Douglas Zavala se va con la primera gran división del PRB. Sí, por supuesto. Te vas para Cuba. Mira, nosotros de verdad, nosotros insurgimos, nos constituimos un movimiento llamado Tendencia Revolucionaria en ese momento. Eran tendenciosos. Sí, exactamente. Y resolvimos, por supuesto, en contraposición a lo que ya nos había pasado durante tantos años, en eso ha llamado la atención, una de las primeras decisiones que dijimos, no volvamos más nunca a tener. Y resolvimos acompañar a José Vicente Rangel en su campaña electoral, que fue que era del MAS. Que era del MAS, que esa fue la del 83, del 83. Y por supuesto nosotros, sí, otra de las cosas que se hizo, porque se venía de haber roto las relaciones con el Partido Comunista Cubano, con la Revolución Cubana, por supuesto Douglas Bravo, en toda su trayectoria y su existencia política, fue un eterno crítico de ese proceso que se dio allí. Y allí propuso un acercamiento con esa revolución, y se designaron dos comisiones que fuesen a establecer las relaciones. Yo casi nunca he hablado de esto, creo que por primera vez lo voy a decir en público. Y la primera comisión, bueno, estuvo, fue Julio Chirino, hasta no hace nada había sido embajador en La Habana por el gobierno de Maduro. Y además, por razones de seguridad, de represión, a nosotros se nos había acusado en ese momento de que habíamos sido autores de una operación de un banco. Bueno, total que los compañeros, el Chino Das y otros compañeros, por razones de seguridad y la represión que hubo, se fueron. Y se establecieron esas relaciones. Después, a los meses, se escogió otra comisión, otra delegación, para acentuar las relaciones con los cubanos, y yo fui el responsable de esa comisión. Ali Rodríguez me encomendó a mí como si fuese el vicecanciller de la tendencia revolucionaria. Y cantaba Ali Primera, Cuba es un paraíso para el cubano, señores. ¿Cómo viste Cuba en los años 80 cuando fuiste? Bueno, te voy a decir algo. Fuiste antes de la caída del muro de Berlín, así que... Sí, a mí me agarró oficialmente en Cuba el momento cuando Brezhnev definitivamente anuncia el Glasnost, ¿no? Entonces te puedes imaginar. Una conmoción nacional. Y en paralelo también el proceso de la lucha armada que se estaba dando, que se estaba terminando en Nicaragua, pero que también estaba... Y recuerdo que los cubanos, yo me quedé en Miramar, una zona de La Habana, en un sitio que ellos llamaban el Hotelito y el Hospitalito, porque era un hotel, pero era un hotel colmado de puros guerrilleros, y casi todos que estaban ahí curándose de los enfrentamientos armados de Centroamérica. De todo, era como un espacio, un spa para guerrilleros. Sí, prácticamente, estuve allí y por supuesto, yo conocí esa Habana y esa Cuba también terrible, parecida a la venezolana. Y cuando regresamos, yo tuve unos meses allá, regresamos, yo me recuerdo que nosotros, al llegar a Panamá, yo le dije a José Guerra, ¿sí? ¿A José Guerra, el economista? El economista, él estuvo conmigo yo pedí que él no me acompañara. Él era dirigente de la FCU en ese momento. Y entonces le dije, esto es una dictadura, hermano. Te presionó. Cuando regresamos, por supuesto, Ali, emocionadísimo, porque yo había estado cumpliendo con todas las actividades formales en la sede del Comité Central, reunido con el embajador de Venezuela, con el embajador digamos, de Cuba aquí en Venezuela, y con miembros del Comité Central. Mira, cuando regresamos, Ali en su escritorio, allí en la avenida Casanova, me dijo, bueno, Douglas, dime. Dijo, ¿qué te digo? Bueno, ¿cómo te fue? No, bien, yo cumplí con la actividad, porque nos íbamos a traer a un grupo de venezolanos que se habían ido con los cubanos a finales de los 60. Y entonces yo le dije a Ali,
a ese precio. Hacer una revolución en Venezuela a ese precio, que hay un solo partido, una sola emisora nacional y un solo canal, y además en las condiciones, hermano, miserables de existencia que tiene el pueblo cubano, que van a comprar pan y le ponen el pan en el suéter, porque no hay bolsa y no hay papel sanitario y no hay hielo y se va la luz. Y cuando Chávez... Bueno, ¿pero qué te dijo Ali cuando le respondiste eso? Me dijo, pero Dula, ¿cómo me vas a echar esto? La broma, chico. Pero si nosotros estamos encantados de la actividad, además de aquí pensamos que te ibas a ir a Irak, a estar allá un tiempo, y yo no, hermano, yo a eso no. Y yo terminé rompiendo con Ali. Por tu experiencia en Cuba. Por lo que yo viví, eso me impactó, y yo dije, esta experiencia... Pero Ali se quedó con Cuba hasta el final, es decir, Ali no, fue Ali, sí, yo en ese camino... fue el gran embajador de Chávez. No solamente eso, sino quien lleva a Chávez, quien mete a Chávez para allá, es el propio Ali. Y propio Ali, acuérdate que Chávez estaba hablando de Tony Blair. Pero míralo, me gustaría saber, dicen que Nicolás es ficha de los cubanos. Bueno, nosotros... Ali le presenta a Nicolás. No. ¿Viste a Nicolás Maduro cuando estaba con Ali? Cuando yo estuve en Cuba, Nicolás estaba en La Habana estudiando. Y el Curro Zamora, que es mi amigo, que viene de ser presidente de Falcón, que le acabamos de publicar, por cierto, un libro que está disponible en Amazon, publicado por Sultana del Lago. Estudió con él, ellos estudiaron allá 2 años. Ali me dijo a mí, cuando yo regresé, pero si yo pensaba que te podías quedar en la escuela Nico López los 2 años que nos están entregando para estudiar allá, yo le dije, a mí no me tiene nada que enseñar esos cubanos, hermano. O sea que cuando Ali quiso hacer conexiones con los cubanos, ya Nicolás estaba en Cuba. Sí, no, ya estaba en Cuba, porque Nicolás nunca perteneció al PRD. Él sí es verdad, él llegó allí por la vía de la Liga Socialista, eso es cierto. Pero sí, él es Nicolás Maduro es un cuadro formado por los cubanos en el 82, 83. ¿Y hablaste con Nicolás cuando estuviste allá? No, yo con Nicolás hablé cuando lo nombró, lo comisionó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que murió, Luis Michelena, cuando yo denuncié hechos de corrupción en el gobierno de Arias Cárdenas, que terminé llevando desde la dirección de auditorías de la Contraloría unos 44 expedientes a salvaguarda aquí en el Zulia, y el Michelena tenía mucho interés en saber, porque en ese momento estaba peleado con Arias. Empezaba quizás el problema de Arias y Chávez. Entonces, él quería saber hasta dónde todo eso era cierto. Y Nicolás era un diputado. Entonces, hubo un acto aquí con Chávez. ¿Esa fue la primera vez que viste a Nicolás? Sí, que conversé. Es la primera y la única vez. Porque yo rompo con el chavismo cuando se inicia el proceso de la reforma constitucional, porque yo dije, Dios mío, esto es Cuba. O sea, tú rompes con el chavismo en el año 2007. Sí, cuando se produce la reforma. Cuando se produce la reforma, yo dije, yo no acompaño esto. Este modelo es el modelo cubano. O sea, que a mí me pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo tenía 17 años. Y venía de vivir yo, como dicen ahora, yo he podido, quizás esa frase lo hubiese podido haber dicho en ese momento. Yo rompo porque yo vengo del futuro, porque yo estuve allá. Y vi ese modelo, que es el modelo que nosotros tenemos ahorita en Venezuela. A mí me pasó exactamente, pero con la enmienda. Porque a mí me gustaba la reforma. Ya. Los 60 y tantos capítulos, ahí estaba, bueno, el matrimonio gay, porque se eliminaba aquella cosa de que un hombre y una mujer son los que se pueden casar, se ponen 2 ciudadanos, o estaba la seguridad social obligatoria, es decir, universal para todo el mundo. No, es que esa reforma tenía muchas reivindicaciones. Pero finalmente, frente a las tantas cosas, estaba lo de la reelección, ¿no? Entre 60 y tantos artículos que querían modificar. Y yo tenía 17 años, cuando pasó eso, 16, 17 años. Y cuando vino la enmienda, donde había un solo punto, que era la relación indefinida, yo dije, no, esto... yo no me monto en este barco. Terminó la oposición apoyando todo eso, porque eso fue prácticamente aceptado por todos los factores políticos. Vamos a una pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Estamos conversando con Mr. Douglas Zavala, que hasta el momento hemos hablado solo de historia política contemporánea, venezolana, la historia que no está escrita. Además, yo tengo
ese misterio por esos años 80. Yo quisiera que se escribiera la historia de los años 80, se contara lo más científicamente posible, porque creo que ahí es donde está el hoyo, ahí es donde empezó a ver el problema. Estamos hablando con Douglas Zavala, quien es escritor, es poeta, y ya vamos a intentar salir del meollo político para que hablemos del meollo histórico. Hablemos de tus libros que están publicados en Amazon y, por supuesto, conversemos sobre las perspectivas que tiene este siglo XXI para todos nosotros. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con el ex guerrillero, porque ya se dejó de eso. Es como cuando a los Panteras Negras le pasó esa vaina. Hombres que fueron Panteras Negras después decían el ex Pantera Negra, ¿no? Como, y hermano, no se pudieron quitar eso nunca de encima. Yeah. Haber sido Pantera Negra. Además, a los Panteras Negras los acribillaron, es decir, a la mayoría los mataron. Yeah. Quedaron pocos, entonces eran como piezas de museo. Yo te voy a decir algo, yo propiamente no fui, digamos, dentro de mi militancia en el partido, nunca la vinculé al accionar armado, nunca. Yo nunca fui, siempre toda la vida en el partido lo que se llamaba un cuadro político, ¿no? Y me recuerdo que una vez, en una etapa, ya se comenzaron a plantearse, bueno, la necesidad de que un invento de Douglas, es decir, vamos a buscar la manera que los cuadros guerrilleros que tenemos en el monte, en la montaña todavía, aprendan de la formación política de los cuadros políticos del partido y ellos aprendan las técnicas militares, y entonces para que haya una integridad en la formación del militante. Bueno, eso me permitió a mí tener la experiencia de ir como, no me recuerdo ahorita, como en 3, 4 oportunidades, donde estaba un destacamento militar que lo comandaba Francisco Prada. Ahí después de Morón, en esa zona, funcionaba una pequeña unidad, pero ya eso fue en la etapa ya, digamos, más, yo no tuve nada que ver, primero por la edad, pues, con todo el proceso de la lucha armada en sí fuerte, que fue desde 1962 hasta el 66, porque después vino la otra y yo me incorporo en el PRD en el 69, de manera que cuando yo subí a esos sitios, en la etapa más crítica que tenía el partido desde el punto de vista de mantener grupos armados y que la política fundamentalmente después se desarrolló, porque el PRD también, eso hay que decirlo, el PRD desarrolló después de los 70, 71, 72 también un trabajo de masa, y yo me caractericé siempre por ser un militante del partido. Incluso voy a decirte algo que yo tuve una experiencia muy importante que se la debo a Flaco Prada. El buró político del partido tenía una cosa que llamaban el colegio, ¿no? Y escogían militantes destacados del partido y lo encerraban como si fuese un monje a estudiar. Y podía estar ahí 6 meses, 1 año, y con asesoría de miembros del partido, del buró político, en el chequeo de lo que estabas estudiando y todo eso. Yo tuve esa experiencia muy bonita. ¿Estuviste internado en el colegio? Estuve internado en el colegio y viví allí como 2 años. Y entonces, bueno, en Caracas salía a la central a conversar con los compañeros y tal. Pero la tarea que he hecho, a mí se me asignó fue estudiar. Entonces me consigo una cosa así como esto, pues, como lo que tú tienes aquí. Libros por todos lados. Y Clever Ramírez, que dicen que fue uno de los grandes ideólogos de toda esta cosa que nosotros estamos viviendo. Él tenía una formación... Clever Ramírez, que dirigió la inteligencia
No. Cleber Ramírez fue el que inventó, escribió un libro sobre la Cuarta, la Quinta República, y el chavismo se nutrió al principio, los militares, porque él sí conspiró con ellos, y contribuyó conmigo en la formación enormemente. Eso yo siempre, cuando hablo de estas cosas, se lo agradezco a Cleber Ramírez, con el que fuimos muy amigos, y además fue casi como un maestro para mí, porque me agarró y me dijo, estos libros que tenés aquí, Historia de la Revolución Rusa, como 4 tomos. Mira, Y así fue, y después leyendo al contrario, ¿no? Bueno, ahora vamos para que te lea una visión distinta. hay gente que no entiende por qué el chavismo llega al poder. Mira, yo creo que eso no se puede negar. Hay gente Es decir, que dice que despertó en el Caracazo, pero yo creo que las contradicciones eran evidentes con todo lo que he escuchado. Yo nací en el 89, pero con todo lo que he escuchado, ¿por qué crees tú que la izquierda toma el poder y de esa manera en el 98? Primero porque la democracia en sí misma, en ese momento, había un proceso de agotamiento y no hubo la capacidad de reforma. Yo fui en ese momento, yo era parlamentario por el MAS. Yo tuve 3 periodos de suplente, pero iba al Congreso. En el Congreso de la República. En el Congreso de la República. Yo fui 3 veces diputado. A mí me mocha el periodo Chávez con la constituyente, porque ya yo iba para el tercer periodo y lo más que duramos 2 años allí. Y después fuiste concejal aquí. ¿Por qué no sacaste la jubilación de parlamentario? Mira, y la democracia tenía demasiadas debilidades y había de verdad, en ese momento, no lo podemos comparar con lo que acaba de suceder con el gobierno, con estos mafiosos que están allí gobernando, que asaltaron prácticamente la administración pública, pero habían hechos de corrupción, ¿ya? Habían situaciones, nunca comparables con lo que tenemos, pero habían situaciones que la sociedad venezolana sentía como que los años de la democracia representativa no le habían dado las satisfacciones que ellos aspiraban, sobre todo en el campo de la clase media, ¿no? Y yo me recuerdo que el gobierno, o digamos Adey Copey, atinaron a llevar al Congreso la famosa Comisión para la Reforma del Estado, ¿no? Y no pasó, no hubo forma ni manera, costó. Yo me recuerdo que el MAS promovió la elección de gobernadores, eso se le debe al MAS, más por la presión, para que pudiese... ¿No fue Carlos Andrés? No, fueron los masistas los que impusieron como eslogan, como agenda política fundamental, la necesidad de la elección directa de gobernadores y alcaldes. Entonces, en ese tránsito, por supuesto, aparece esta figura de Chávez, ¿no? ¿Cuándo conoces tú a Chávez? Bueno, yo no tuve la oportunidad nunca de conocer personalmente a Chávez. Yo nunca tuve. Yo lo vi, te digo, él estuvo una vez aquí en la calle Carabobo. Yo llevé a un hijo mío, mi hijo mayor, con Ana, porque le fueron a hacer unos pequeños micros audiovisuales de las publicidades, y el hijo mío lo metieron ahí en la participación. Mi concuñado Euro González, que era en ese momento con Durán Centeno, parte del equipo de lo que era el MBR 200. Pero yo no tuve la oportunidad. Vi a Chávez cuando vino antes de su campaña electoral, que fue a la facultad ahí en el estacionamiento de la Universidad del Zulia, y después lo volví a ver en el Poliedro, lo volví a ver cuando dijo, que allí fue cuando yo salí del Poliedro y dije, yo no vengo más nunca a nada de esto, porque Chávez allí dijo, vamos a crear el partido único de la revolución venezolana. Yo dije, no, esto es el modelo cubano, hermano, ¿para dónde vamos con esto? Y yo definitivamente dije, no acompaño esto. Yo pensé que tú habías sido cercano a Chávez, que lo habías escuchado. No, yo no tuve esa posibilidad. ¿Con Arias Cárdenas sí te pasó? ¿Sí lo tuviste? Sí, claro, porque yo apoyé a Arias Cárdenas. Yo me recuerdo que yo, estando de parlamentario, Mario Isea, siempre he tenido amistad con él, que por cierto recientemente lo oí, ahora después que salió de ser embajador. Y en el Congreso, esa gente sí le ha ido bien, a Mario Isea, Calixto Ortega. Bueno, estaba en el gobierno. ¿Ve? El que está en el gobierno come y calla. ¿Ve? ¿Me entiendes? Y entonces él me dijo, Lula, estaba en el gobierno Lolita. Y yo, mira, gobernaba el MAS. Arias te quiere conocer, Ali Rodríguez habla muy bien tuyo, chico. ¿Por qué tú
Y yo, bueno, está bien, pues, y fui a conocer a Arias Cárdenas, que me lo conseguí militar al fin, ¿me entiendes? Con su cultura de militar, metido entre un poco de cajas de leche, porque él era el presidente, Caldera lo había puesto en un cargo del programa de alimentación. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Es decir, la gente dice que Caldera da el sobreseimiento a la causa de Chávez, pero también mente a Arias Cárdenas, por ejemplo, a ser funcionario público. Chávez, en ese momento Chávez tuvo un distanciamiento con Arias, por eso, fuerte. Y bueno, a Arias sí lo conocí, estando yo en el MAS, siendo parlamentario, siendo de la dirección regional del MAS. Yo impulsé después un apoyo, que por cierto, yo que venía de estar molesto con Ali durante tanto tiempo, porque habíamos sido tan amigos los dos. Yo me recuerdo que cuando yo resuelvo desde aquí del Zulia salir a apoyar públicamente a Arias, me consigo a Ali en el ascensor del edificio de Pajarito, entonces con el periódico El Nacional así. Me dijo, por fin regresaste. Yo le dije, cónchale, Ali, así nada más podíamos volver a conversar nosotros dos, porque nosotros, Ali y yo éramos grandes amigos de toda la vida. Mira, y entonces... ¿Te dolió su muerte, la de Ali Rodríguez? ¿Ah? ¿Te dolió la muerte de Ali Rodríguez? Por supuesto, al margen de todo, por supuesto, claro, pues nosotros... ¿Tú crees en eso? Que la gente no cree en la red. Yo no soy un hombre de rencor. En las redes sociales yo tengo amigos en ese gobierno y yo no los puedo negar. Yo vengo ahorita de conversar y beber un café con mi amigo William Cabello. Yo no tengo por qué esconder eso. La gente y además el país debería de empujarse hacia allá, a que podamos nosotros, voy a utilizar una palabra que a los sectores radicales de la oposición no les gusta, coexistir, cohabitar. Pero entonces no podrías sentarte en la mesa con María Corina, porque María Corina no quiere que exista la cohabitación. Una cosa son los discursos de campaña y una cosa es cuando tú ejecutas gobierno. O sea, ¿tú sí crees que María Corina se tome un cafecito con Diosdado? Bueno, no sé, habría que preguntárselo a ella, que yo estoy seguro que va a decir que no, pero no sé, yo, en política, como dijo Rómulo Betancourt, la política la inventó el diablo. Entonces uno no sabe, yo no me atrevo a estar haciendo señalamientos con los candidatos, porque además he tomado la decisión en esta etapa, no voy a hacer un pronunciamiento de apoyo de ninguno de los candidatos que están ahí. Estoy feliz que hayan regresado a la vía electoral, por eso yo defiendo el voto, la unidad y por supuesto las primarias, porque las primarias es el acto más significativo de rectificación que ha hecho la oposición sin meterse un harakiri ni darse golpes de pecho. De hecho lo está haciendo, ha rectificado, ha regresado por el camino del que nunca se pudo haber apartado, porque allí nosotros en el 2018, si la oposición no comete el craso error de llamar a la abstención, Maduro no estuviese. Se nos quedó por fuera, Douglas, conversar sobre tus 8 libros. Tenemos que hacer un programa solamente para conversar de los 8 libros. No te preocupes. Me van a regañar en Fe y Alegría porque estamos hablando mucho de política. Así hubiésemos hablado de los libros. Yo voy contigo a presentar un libro, que aprovecho para meter la cuña, que yo le puse de título Venezuela solo en crónica. Yo me he dedicado a escribir en ese modo de crónica. Y es la historia de Venezuela hecha en crónica desde cuando llegaron los españoles hasta cuando llegó Chávez. Porque la parte de Chávez para acá, yo tengo otros libros que yo he publicado, que son mi análisis político, como en 2 o 3 libros que yo tengo publicados. De todas formas, lo dejo como tarea, lo dejo como un compromiso. Vamos a traer a Douglas con todos sus libros y vamos a conversar sobre su literatura, vamos a leer fragmentos de ella, que también es política, porque este hombre como que nació para eso. Y nos va a echar el cuento en un próximo programa. Comenten si quieren que Douglas eche el cuento de cómo hizo para sobrevivir a 2 divorcios y tener 33 años casados. Ese es el gran secreto. Vámonos a despedirnos. Ha sido un inmenso placer estar con ustedes todo este tiempo. Sin duda, trabajar para ustedes es un gran honor. Soy Luis Peroso Cervantes. Me encuentro con ustedes todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos el día de mañana. No puedo despedirme sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.